Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 51. Chapter 51. Giga Drain and Hidden Power. Charmander continúa usando Furia de Dragón. Sin inmutarse por el patrón de movimiento en zigzag de Mirtina, Kalia reconoció estas tácticas, pero aún no se las había enseñado a Charmander o Treecko. En realidad, zigzaguear puede aumentar la evasión, pero también prolonga el tiempo necesario para acercarse al oponente. Contra Pokémon lentos, puede ser efectivo, pero al enfrentarse a oponentes veloces y hábiles en movimientos a distancia, evadir es crucial. No hacerlo podría salir caro. Además, la técnica del zigzag tiene un defecto importante. Los Pokémon tienden a moverse hacia el centro, lo que hace que sea fácil para los oponentes apuntar a ese punto, provocando que sus Pokémon colisionen inadvertidamente con el ataque. El entrenador de Gorra Azul y Kalia tenían perspectivas muy diferentes. Si bien el entrenador de Gorra Azul entendía algunas técnicas y prefería métodos de entrenamiento poco convencionales, ni Yanma ni Mirtina poseían un potencial excepcional. Yanma podía evolucionar a Yanmega en condiciones específicas, pero Mirtina era relativamente limitada. Para progresar más en el futuro, tendría que abandonar Mirtina e invertir tiempo en entrenar un nuevo Pokémon, lo que resultaría en un desperdicio de esfuerzo y recursos. Por supuesto, era posible seguir entrenando a Mirtina, pero, al ser su forma evolutiva final, su potencial de crecimiento había alcanzado su máximo potencial. Cualquier desarrollo posterior dependería únicamente de la experiencia continua en combate. La diferencia de especie limitó el potencial máximo de Mirtina. Comparado con criar Pokémon como Charmander o Treecko, alcanzar un nivel comparable con Mirtina requeriría mucho más tiempo y esfuerzo. Tras recibir la orden de Kalia, Lian reanudó su carrera. Una vez que logró distanciarse lo suficiente, desató rápidamente la furia del dragón de nuevo. Esta vez, Mirtina no pudo esquivarlo. Su evasión inicial había sido pura suerte. Sin embargo, Lian no era un Charmander común y corriente, y permitir que Mirtina evitara furia del dragón 2 veces habría sido demasiado vergonzoso. Aunque Mirtina no resistió del todo la onda expansiva de furia dragón, incluso un impacto parcial la hizo volar, estrellándose con fuerza contra el suelo. Sumado a las heridas sufridas previamente por Cortador Furia, Mirtina forcejeó un momento, pero finalmente sucumbió a sus graves heridas, incapaz de seguir luchando. En los combates Pokémon, existe un límite de daño para un Pokémon, representado por el valor de resistencia del sistema. Cuando la resistencia llega a 0, aunque el Pokémon no corre peligro de muerte, ya no puede continuar combatiendo. Si se inflige más daño en este punto, podría ser mortal. Por lo tanto, cuando un Pokémon pierde su capacidad de combate, los entrenadores suelen devolverlo a sus Pokéballs y llevarlo al centro Pokémon para recibir tratamiento. Con Mirtina incapacitada, al entrenador de Gorra Azul solo le quedaba Yanma, quien poseía un único movimiento: Sonic Boom. Frente a Lian, Yanma no tuvo ninguna posibilidad y finalmente cayó también. Como resultado, Kalia salió victoriosa. Tras curar las heridas de Grovyle, Kalia regresó temporalmente a su habitación de hotel. Ahora que Treecko se había convertido en Grovyle, era hora de participar en la conferencia de velocidad extrema y desafiar al gimnasio. Por la noche, Kalia sacó varios discos de movimiento de su mochila, que le había dejado su padre. Estos discos serían perfectos para que Grovyle y Charmander aprendieran nuevos movimientos. Kalia seleccionó 2 discos de movimiento, uno para Grovyle y otro para Charmander. Inicialmente, planeó esperar a que Charmander evolucionara, pero como Grovyle ya había avanzado, la evolución de Charmander también debería ser inminente, por lo que conviene empezar a aprender pronto. El primer disco de movimiento contenía Giga Drenaje. Comparado con Mega Drenaje, Giga Drenaje es significativamente más poderoso. Normalmente, a Grovyle le resultaría difícil dominar Giga Drenaje sin un talento excepcional. Este disco de movimiento Giga Drain en particular perteneció al Sceptile de su padre después de su entrenamiento, lo que influyó en la elección de Kalia de comenzar con Treecko. Además de su familiaridad con los Pokémon de tipo planta, lo que facilitó su desarrollo, el factor más crucial fue la colección de discos de movimiento de tipo planta heredados de su padre. Estos discos permitieron a Grovyle aprender rápidamente potentes movimientos de tipo planta. El segundo disco de movimiento contenía Poder Oculto. Inicialmente, Kalia había planeado enseñarle a Charmander Garra Metálica, un movimiento de tipo acero. Sin embargo, a pesar de ser efectiva contra los tipos roca y tierra, no era ideal para Charmander, quien destaca en movimientos especiales. Poder Oculto es un movimiento de tipo normal con una característica única. Dependiendo del Pokémon individual, puede manifestarse como un movimiento de varios atributos.
Por ejemplo, un Pokémon de tipo planta podría desatar un poder oculto de tipo fuego, o un Pokémon de tipo agua podría liberar un poder oculto de tipo fuego. Depende enteramente de la suerte. El Sceptile de su padre poseía un poder oculto de tipo roca, lo que lo hacía increíblemente formidable. Incluso al enfrentarse a Pokémon de tipo bicho o volador, no mostraba ningún miedo. Si Charmander tiene suerte y despierta un poder oculto de tipo planta o acero, en el futuro también se volverá intrépido contra Pokémon de tipo roca, tierra e incluso agua. Como el Hotel Pokémon tiene reproductores de discos disponibles, Kalia decidió no visitar el centro Pokémon. Al fin y al cabo, eran sus discos de movimiento personales, así que no había necesidad de involucrarlos. Liam observó con curiosidad cómo Kalia sacaba un disco de movimiento de su mochila. Ya sabía de su existencia, pues solía rebuscar en su mochila y lo había visto varias veces. Su expectación crecía. ¿Qué tipo de movimiento sería? Aunque Liam no esperaba que fuera un movimiento de tipo fuego increíblemente poderoso, esperaba que no resultara completamente inútil. Kalia comenzó tocando el disco de movimiento Giga Drain, pero Liam rápidamente perdió el interés, dándose cuenta de que claramente estaba destinado al entrenamiento de Grovyle. Después de revisar Giga Drain varias veces, Kalia comenzó a tocar el Hidden Power Move Disc, lo que finalmente despertó la curiosidad de Liam. Aunque no ser un movimiento de tipo fuego fue un poco decepcionante, comprendió que estos discos de movimiento no estaban preparados específicamente para él. Kalia los tenía desde hacía mucho tiempo. Era normal no encontrar ningún movimiento de tipo fuego entre ellos. Al igual que Veloz, Poder Oculto es un movimiento de ataque especial de tipo normal. Sin embargo, cuando cada Pokémon aprende Poder Oculto, despierta con diferentes poderes elementales. La singularidad de Poder Oculto radica en el hecho de que cada Pokémon lo libera de forma diferente, lo que intrigó a Liam y lo impulsó a prestar mucha atención. En el vídeo de demostración, Smeargle desató el poder oculto más básico, emitiendo energía blanca enfocada principalmente en mostrar su proceso de liberación y detalles. Como el sistema le permitía aprender rápidamente nuevos movimientos, Liam prestó especial atención, con la esperanza de poder desbloquear el poder oculto esa noche. Grovyle no siguió viendo las demostraciones de poder oculto. Tras repasar Giga Drenaje varias veces, Kalia lo puso a practicar. Es mejor no abrumar con demasiados movimientos a la vez. Intentar 2 movimientos a la vez podría ser contraproducente y posiblemente no aprender ninguno de ellos eficazmente. Liam vio la demostración del poder oculto varias veces antes de comenzar también su práctica. Con la ayuda del sistema, una breve sesión de entrenamiento debería ser suficiente para desbloquearlo al anochecer. A diferencia de Veloz, exclusivo de ciertos Pokémon, poder oculto puede ser aprendido por casi cualquier Pokémon, lo que lo hace accesible con un mínimo esfuerzo. Liam confiaba en que no tendría problemas para dominarlo. Si pudiera despertar un poder oculto de tipo planta, Liam probablemente despertaría sonriendo incluso en sueños. Sin embargo, esto depende completamente de la suerte, ya que nadie puede predecir qué tipo de poder de atributo surgirá. Chapter 52. Chapter 52. Toe Intense. Liam practicó su técnica de poder oculto por un tiempo, pero pronto se detuvo debido a una fatiga abrumadora y sintiéndose listo para dormir. Saltó ansiosamente a la cama y se quedó dormido rápidamente, anticipando los resultados de la calificación de combate más tarde esa noche. En plena noche, Liam entró en el espacio del sistema, acercándose con entusiasmo al panel de datos. Su puntuación de combate de hoy no fue impresionante, pues solo le otorgó unos 300 puntos de combate como recompensa. Simplemente mediocre. Normalmente, incluso si no derrotaba a Pokémon de nivel superior sin recibir daño, obtenía 400 o 500 puntos de combate. Por lo tanto, recibir solo 300 fue bastante decepcionante. A medida que los Pokémon suben de nivel, su resistencia también mejora, lo que resulta en recompensas significativamente mayores al derrotarlos. En consecuencia, con cada nivel alcanzado, su nivel de combate aumenta gradualmente. Lo que más esperaba Liam eran encuentros con Pokémon con movimientos de autocuración. Desafortunadamente, estos Pokémon eran raros, y normalmente estas habilidades solo se podían aprender en niveles superiores. Recordó que los Pokémon de tipo volador podían aprender respiro, lo que les permitía descansar descendiendo del cielo, recuperando así salud y resistencia. Encontrarse con uno de ellos sería ideal, aunque parecía un desafío. Los Pokémon capaces de aprender respiro solían requerir al menos nivel 30, lo que significaba que Liam aún no tendría ninguna oportunidad contra ellos. Además de Roast, había movimientos similares como Síntesis, Moonlight y Recover, que también podían curar heridas. Muchos Pokémon probablemente poseían estas habilidades. A medida que aumentaba su fuerza, los entrenadores sin duda les enseñaban estos movimientos de recuperación para una resistencia sostenida durante los combates. Una vez que el nivel de poder de Liam mejore, eventualmente se encontrará con Pokémon con altas capacidades de rendimiento en futuros encuentros. Actualmente, Liam ha acumulado más de 2000 puntos de combate. Calculó que para maximizar el valor de su habilidad de velocidad en más 40, necesita 3600 puntos de combate. Esto se debe a que ya es de nivel 15. Si aún estuviera en el nivel 14, solo habría necesitado 2880 puntos de combate. Su objetivo actual es acumular 3600 puntos de combate antes de evolucionar, lo que le permitirá aumentar instantáneamente el valor de su habilidad de velocidad a su máximo de más 40, lo que da como resultado una estadística base total de 105 para velocidad.
Con esto, al evolucionar, poseería inmediatamente casi 600 puntos de velocidad, aumentando significativamente sus posibilidades de éxito en la conferencia de velocidad extrema. Con una velocidad cercana a los 600 y una estadística base asombrosa de 120, incluso muchos Pokémon de tipo volador no alcanzan valores de velocidad tan altos. Teniendo en cuenta el bajo nivel de Lian, esto aún debería superar la velocidad de la mayoría de los Pokémon por debajo del nivel 20. Con más de 1000 puntos de combate restantes para alcanzar su objetivo, Lian planeó participar en varias batallas intensas durante los próximos días, apuntando al menos a calificaciones de combate de grado C o superiores. A continuación, centró su atención en los conjuntos de movimientos. Sin saber si el sistema registraría el poder oculto despertado hoy, decidió comprobarlo. Ahí está. El rostro de Lian se iluminó de alegría al ver que el sistema no lo decepcionaba. Detrás de Swift, apareció el recién despertado poder oculto, también inicialmente atenuado. Parecía que cualquier habilidad móvil podía ser mostrada por el sistema después de ver su vídeo de demostración varias veces y practicarlo. Sin embargo, una sorpresa aún mayor le esperaba a Lian. Tras activar el poder oculto, experimentó una transformación inmediata. Poder oculto, roca barra hierba barra agua barra volar. ¡Wow, qué locura! Lian se quedó atónito al descubrir los 16 tipos elementales de poder oculto enumerados, aunque solo el primero, el de roca, estaba iluminado, mientras que los demás permanecían tenues. Solo había 16 poderes ocultos porque los tipos hada y normal fueron excluidos. Lian se abstuvo de activar inmediatamente todos los atributos subsiguientes, inseguro de si consumiría demasiados puntos de combate. La roca del despertar ya era bastante ventajosa, y no había necesidad inmediata de activar todos los poderes ocultos. En combates normales, solo podía usar un atributo a la vez. Usar varios podría despertar sospechas en Kalia, haciéndole creer que era una anomalía. Roca despertar debería bastar por ahora, sobre todo porque estaban a punto de desafiar el gimnasio de tipo volador. Con roca poder oculto, combatir a Pokémon de tipo volador sería mucho más fácil. Aunque no se activaban todos los atributos, era esencial desbloquear también el tipo planta. Tener poder oculto planta proporcionaría movimientos efectivos contra Pokémon de tipo agua, tierra o roca en futuros encuentros. En las primeras etapas, ni Charmander ni Charmeleon contaban con movimientos fiables para contrarrestar eficazmente a los de tipo agua. Incluso Rayo Solar, un poderoso movimiento de tipo planta, requiere condiciones climáticas soleadas para maximizar su impacto. Para Lian, despertar su tipo planta fue un golpe de suerte en el momento oportuno. Hasta que evolucione a Charizard, encontrarse con Pokémon que tengan ventajas sobre él ya no será una preocupación significativa debido a que tendrá movimientos de contraataque. Tras evolucionar a Charizard, con la incorporación del tipo volador, aunque gana más resistencias, también introduce varias debilidades nuevas. Con un solo clic en el atributo hierba atenuado, en un segundo, sus puntos de combate disminuyeron instantáneamente en 100 puntos. Claramente, el sistema no pretendía que adquiriera fácilmente numerosos ataques especiales de varios tipos. Teniendo en cuenta que Eden Power solo tiene 60 de poder base y que Lian aún no ha evolucionado, poseer una gama tan amplia de ataques especiales elementales sería realmente demasiado poderoso en esta etapa. Detrás de poder oculto, tanto roca como hierba ahora aparecían iluminadas, mientras que las otras permanecían apagadas. Perfecto. Lian, muy satisfecho, sabía que los próximos días podrían ser difíciles. No solo necesitaba aumentar su índice de combate, sino también planificar cuidadosamente su evolución. Su objetivo era acumular suficientes puntos de combate antes de evolucionar y debía hacerlo antes de la conferencia de velocidad extrema, de lo contrario, no sería elegible para participar. Al día siguiente, Lian demostró su poder oculto durante el entrenamiento. A ojos de Kalia, ya era un Pokémon muy competente con un gran dominio de los movimientos, así que aprender poder oculto en 2 días no le sorprendió. Aunque al principio estaba asombrada, su sorpresa se transformó rápidamente en alegría. Se recompuso y comenzó a evaluar el atributo del poder oculto de Lian. Los diferentes atributos de Eden Power se manifiestan con colores distintos cuando se liberan. El Eden Power tipo roca emite una energía marrón claro, que Kalia identificó rápidamente. Aunque no era el tipo planta ideal para Charmander, el tipo roca era bastante ventajoso. Después de todo, la perfección es rara en este mundo. Además, tener un poder oculto de tipo roca haría que desafiar el próximo gimnasio de tipo vuelo sea significativamente más fácil. El tiempo pasó volando, faltaban menos de 2 días para la conferencia de velocidad extrema. El evento estaba programado para pasado mañana. Después de intensos esfuerzos durante los últimos 2 días, Lian finalmente acumuló suficientes puntos de combate para mejorar aún más su nivel de habilidad de velocidad. Dentro del espacio del sistema, Lian echó un vistazo a su panel de datos actual. El valor de la habilidad de velocidad de nivel 15 era de 476 puntos, lo que indicaba una velocidad excepcional. Sin embargo, para asegurar el primer puesto en la conferencia de velocidad extrema, aún le faltaba algo. Al alcanzar el nivel 16 y evolucionar, Lian experimentaría un aumento significativo en sus estadísticas base, incluyendo un aumento sustancial en el valor de su habilidad de velocidad. Por lo tanto, cuanto más rápido pudiera volverse ahora, mayor sería su velocidad después de la evolución. Con 3.638 puntos de combate disponibles, Lian abrió con confianza la sección de habilidades de velocidad y pulsó rápidamente el signo más.
Esta vez, sus cálculos fueron precisos. No había riesgo de pasarse, lo que le permitió pulsar con total libertad. 476, 477, 478, 479. Cada punto de habilidad costaba 120 puntos de combate. Cuando a Lian le quedaban 38 puntos de combate, incapaz de mejorar más sus habilidades, el valor de su habilidad de velocidad superó los 500, aumentando a 506 puntos. Aumentar en 30 puntos de habilidad consumió 3600 puntos de combate, lo que equivale a aumentar su estadística base de velocidad en 10 puntos. En otras palabras, la estadística base de velocidad actual de Lian había llegado a 105, superando significativamente la de la mayoría de los Pokémon completamente evolucionados. Ahora lo único que queda es la evolución. Chapter 53. Chapter 53. Zatch Challenge. Mientras permanecía dentro del espacio del sistema, Lian examinó sus datos actuales y descubrió que había superado significativamente las capacidades de Grovyle. Tras evolucionar, la brecha solo se ampliaría aún más. Parecía improbable que Grovyle alcanzara a Lian. Sin embargo, a medida que las estadísticas base de Lian aumentaban, las bonificaciones raciales para los índices de combate disminuían, lo cual era inevitable. Para compensar, necesitaba concentrarse en mejorar aún más su rendimiento ofensivo. Aún no hay movimientos excepcionalmente poderosos, observó Lian todos sus ataques disponibles. Aunque obtuvo poder oculto, aún tenían una potencia base de 60, siendo Furia de Dragón el más fuerte y consistente. A medida que Lian progresaba, la efectividad de movimientos como Furia de Dragón disminuía gradualmente, e incluso Colmillo de Fuego después de la evolución no era suficiente. Para dominar a oponentes de mayor nivel, no bastaba con tener habilidades altas. Los movimientos potentes también eran cruciales. Si Lian aprendiera Inferno ahora, se enfrentaría con confianza a Pokémon de 30 y tantos. Por cierto, sistema, ¿por qué no recibo ninguna recompensa cada vez que sube mi nivel de combate? Otros sistemas parecen ofrecer varios incentivos, se quejó Lian con naturalidad, aburrido. A pesar de la queja, el sistema ya era impresionante, aunque algo simplista. Se centraba constantemente en aumentar los puntos de combate, pero habría sido mejor contar con algunas características llamativas adicionales. Bueno, hora de irse a la cama. Tras reflexionar un rato, Lian se sumió en dulces sueños, imaginando deliciosos dulces esperándolo. Temprano en la mañana, cuando el sol comenzó a salir, Lian se sentó en una silla disfrutando de su desayuno, sosteniéndolo con ambas pequeñas manos y tomando bocados entre sorbos de la bebida en la mesa, ocasionalmente lamiéndose los labios. Al terminar, Lian se palmeó la barriga, un poco desconcertado. A pesar de luchar a diario, ¿por qué seguía tan gordito? Hoy vamos a visitar las praderas azules. Kalia terminó su último trozo de pan y se limpió la boca, sugiriendo su plan. Las praderas azules eran la sede de la conferencia de velocidad extrema de este año, por lo que era crucial familiarizarse con el terreno de la competencia de antemano. La conferencia de velocidad extrema se centró principalmente en las carreras, pero durante ellas, los combates Pokémon no estaban restringidos, lo que permitía a los participantes reducir la velocidad de los demás. Normalmente, sin órdenes directas de los entrenadores, los Pokémon no iniciaban ataques de forma espontánea. Debido a la gran cantidad de Pokémon participantes, la competencia se dividió en grupos. Cada grupo estaba compuesto por aproximadamente 10 Pokémon que competían en carreras de velocidad, donde el primero en llegar a la meta avanzaba a la siguiente ronda. A lo largo de la carrera, podían aparecer obstáculos aleatorios, como interferencias de Pokémon voladores o bloqueos de otras criaturas. Los concursantes debían superar estos desafíos con éxito. Así, a pesar de llamarse conferencia de velocidad extrema, no solo puso a prueba la velocidad, también evaluó la inteligencia, el coraje y el espíritu competitivo de los Pokémon. Las praderas de Zafiro eran extensas, con cielos azules que se mezclaban a la perfección con las llanuras verde esmeralda, de ahí su nombre. Debido a la naturaleza expansiva de las praderas azules, sirvieron como hábitat para numerosos Pokémon de tipo volador, todos protegidos por las regulaciones de la liga que no permiten capturarlos aquí. El entorno ecológico de las praderas Zafiro era próspero y albergaba una diversa gama de especies Pokémon. Además de los abundantes Pokémon de tipo volador, se podían encontrar muchos Pokémon terrestres, como Nidoran, Raticate, Tauros, Ponyta y otros. Kalia había quedado con Julián y Rosa en las praderas azules. Además del Charmeleón de Julián, el Pidgeotto de Rosa también participó en la conferencia de velocidad extrema. Vaya, es tan vasto, se maravilló Kalia, de pie en medio de la exuberante hierba verde y mirando las esponjosas nubes en el cielo, sintiendo su propia insignificancia. En los cielos abiertos sobre la pradera, bandadas de Pokémon de tipo volador se elevaban juntos antes de descender para descansar en el suelo. Aquí prosperaron diversas comunidades Pokémon. Por ejemplo, los Tauros se reunían cerca de ríos lejanos para beber, mientras que los Opix se desplazaban con gracia en el viento, formando hermosas formas florales. Qué lástima que no podamos capturar ninguno. Se lamentó Julián. Algunos Pokémon de las praderas Zafiro eran excepcionalmente raros, rara vez se encontraban ni siquiera en estado salvaje. Los Pokémon tienen sus propias vidas, dijo Kalia. Si te ganas su confianza y aprobación, te seguirán con gusto. Lian corrió alegremente por la pradera y luego empezó a rodar juguetonamente sobre el suave césped. Se sentía increíblemente relajante. No había disfrutado rodando así desde que dejó el bosque Cana.
Las praderas azules estaban repletas de actividad a diario con numerosos entrenadores y visitantes dedicados, lo que creaba una atmósfera animada. Charmander, vamos a ver algunos grupos de Pokémon salvajes. Kalia se acercó, ayudando a Lian a levantarse de su frenética carrera. De mala gana, Lian se detuvo y siguió a Kalia, deseando poder tomar el sol y tomar una siesta. ¿Qué clase de Pokémon es ese? Eso es un Miltank. Lian acompañó a Kalia y al grupo hacia una zona habitada por muchos Miltanks. Esta especie posee estadísticas base impresionantes, destacando especialmente en defensa. Sin embargo, lo que hace a los Miltanks verdaderamente únicos es su capacidad de producir deliciosa leche fresca. Cerca de allí, había un hombre vendiendo leche Momo, ordenando visiblemente los Miltanks y ofreciéndosela a entrenadores y turistas. Tengo muchas ganas de probarlo, pero es muy caro, se lamentó Julián con tentación, ya que una botella de leche Momo costaba 300 créditos de legua, un precio bastante elevado. Kalia sonrió y explicó, la leche Momo es principalmente para el consumo de los Pokémon, para ayudarlos a recuperarse de sus lesiones, por eso tiene un precio tan alto. Los Miltanks tienen un movimiento llamado beber leche, que les permite curar daño y recuperar resistencia durante las batallas. Naturalmente, la leche que producen tiene efectos similares. Para los propios entrenadores, beberla sería un desperdicio. En cambio, dársela a Pokémon heridos proporciona una curación superior a la de las pociones, lo que la hace muy rentable. Además, gracias a su delicioso sabor, la leche Momo también puede mejorar el ánimo de un Pokémon. Julián se rió torpemente, sin darse cuenta de este hecho, pero aún así se preparó y compró una botella para probarlo. Sonriendo, Kalia también compró 2 botellas. En lugar de depender solo de pociones para curarse, prefería darles leche de vez en cuando a sus Pokémon. Dame uno también. En ese momento, otro entrenador se acercó, compró una botella de leche y luego liberó a un Axew de una Pokéball. Abrieron la tapa y dejaron que Axew bebiera. Lian echó un vistazo y sintió cierta familiaridad con este Axew. De repente, lo comprendió. Era el mismo entrenador que había conocido en las montañas Kana. Axew es considerado un Pokémon tipo dragón raro, y captó inmediatamente la atención de Kalia cuando lo miró varias veces. Cuando Lian vio a Axew, también lo notó. Si bien los entrenadores pueden percibir a todos los Charmanders como iguales, los Pokémon pueden distinguirlos fácilmente. ¡Hacha! Axew gritó rápidamente hacia Lian, recordando claramente su derrota a manos de Aliento de Dragón durante su encuentro anterior. Zatch observó la intensa reacción de Axew y luego vio a Lian cerca de los pies de Kalia. Al instante recordó al supuesto Charmander salvaje de las montañas Kana. Ahora, parecía que su suposición inicial era correcta. El Charmander tenía un entrenador, lo que explicaba su excepcional destreza. Al recordar la humillante derrota a manos de Charmander, Zatch sintió el impulso de redimirse. Durante los meses siguientes, entrenó sin descanso con Axew y Bronzor, llevándolos al límite. Hola, soy Zatch de Ciudad Rubí. Tu Charmander ha sido bien entrenado, se acercó Zatch y se presentó. Kalia, un poco sorprendida, respondió cortésmente. Soy Kalia, y tu Axew también luce impresionante. Tengamos otra batalla, propuso Zatch sin rodeos. Tras encontrarse de nuevo con Kalia, estaba decidido a derrotar a su Charmander. La derrota anterior casi había minado su confianza, lo que lo llevó a entrenar incansablemente a sus Pokémon e invertir grandes sumas de dinero. Creía firmemente que ahora, su Axew podría vencer sin duda a Charmander. Kalia se sintió desconcertada, sin entender por qué Zatch la desafió de inmediato al conocerse. Parecían desconocidos, pero percibió una pizca de hostilidad en él. Justo cuando Kalia estaba a punto de declinar, Lian se puso nervioso. Sabiendo que Zatch era un entrenador adinerado, durante su último encuentro en las montañas Kana, usó sin esfuerzo un fragmento de revivir para que Axew pudiera continuar el combate. Lian había ganado bastantes puntos de combate en esa batalla. Este desafío de Zatch claramente buscaba venganza, y con suerte, Zatch podría volver a usar varios objetos. Si alguno de esos objetos pudiera curar heridas, sería una gran ganancia. Lian le dio un suave codazo a Kalia, indicando su interés en la batalla. Como aún no habían usado la bonificación de combate de hoy, enfrentarse a Zatch parecía una buena oportunidad. Con un poco de suerte, podrían ganar una cantidad considerable de puntos de combate. Chapter 54. Chapter 54. Remap Chuit Axew. Kalia observó la determinación de Charmander para luchar, y le pareció bastante inusual. Aunque Charmander ya no detestaba la lucha, durante los descansos volvía a su pereza, esperando que la comida volara mágicamente a su boca. De acuerdo, asintió Kalia. Casualmente, Charmander había aprendido recientemente el poder oculto de tipo roca, lo que le brindaba la oportunidad de practicar. Zatch, con su Axew tipo dragón maduro, probablemente poseía una fuerza considerable y podría demostrar ser un oponente formidable. Zatch se sintió eufórico. Encontrarse de nuevo con este Charmander parecía pura suerte. Esta vez, no fallaría. Juró derrotarlo decisivamente. Para mejorar las habilidades de combate de Axew, Zatch no solo realizó un entrenamiento especial, sino que también compró varios discos de movimiento. Si bien Axew aún no los dominaba todos, sí había aprendido algunos movimientos muy efectivos. Además, Axew dominó 2 nuevas técnicas por su cuenta, una de ellas cara aterradora. Al conjurar expresiones fantasmales aterradoras, podía infundir miedo en los Pokémon rivales, reduciendo significativamente su velocidad. Con cara aterradora a su disposición, no había necesidad de preocuparse por la ventaja de velocidad de Charmander.
Considerando su capacidad defensiva, sin su velocidad, Axeu podría derrotarlo al instante con un solo movimiento de garra de dragón. Yo seré el árbitro, se ofreció voluntariamente Julián. Sin objeciones, respondió Thatch con indiferencia. No le importaba si había árbitro o no, ya imaginaba a Charmander derrotado por Axeu. Kalia y Thatch acordaron combatir en una zona despejada y sin otros Pokémon. Aunque no había límites formales en la arena, este combate improvisado no requería una adherencia tan estricta. El formato sería 2v2, con un sistema de rotación. Mientras Julián anunciaba el inicio de la batalla, ambos entrenadores enviaron a sus primeros Pokémon. Lian observó al Axeu rival frente a él. En poco más de 10 días, Axeu parecía haberse fortalecido, pero él también, ahora capaz de resistir incluso un golpe directo de la garra de dragón de Axeu. Axeu usa cara de miedo. Desde el principio, Thatch dio la orden, consciente de que la característica más notable de Lian era su velocidad. Limitarla le facilitaría las cosas. A Kalia le pareció extraño. Thatch parecía bastante familiarizado con Charmander, por lo que inmediatamente empleó el movimiento de cambio de estado Escariface para restringir la velocidad de Charmander desde el principio. Charmander, cierra los ojos, respondió Kalia con prontitud. La mejor respuesta a tales movimientos era simplemente cerrarle los ojos, evitando así cualquier impacto de cara aterradora. Después de que Axeu desató el movimiento cara aterradora, una cara fantasmal aterradora se materializó de la nada, enviando escalofríos por la columna de cualquiera mientras se acercaba rápidamente a Lian. Lian cerró los ojos con decisión, evitando ver ese rostro aterrador. A pesar de ello, aún sentía una ligera inquietud, efecto residual de la cara aterradora. Mirar fijamente el rostro fantasmal provocaría un miedo intenso, lo que reduciría la velocidad, un fenómeno que a menudo se describe como quedarse paralizado de miedo. Axeu, carga hacia adelante y usa garra de dragón. Thatch ordenó rápidamente a Axeu que atacara, sorprendido por la amplia experiencia de combate de Kalia. Sin embargo, al recordar cómo Charmander había cerrado los ojos instintivamente ante Rayo Confuso la última vez, no fue del todo inesperado. Durante este periodo, Thatch se concentró en entrenar la velocidad de Axeu, incluso soportando el dolor de comprar varios cargos costosos, cada uno con un costo de 9,800 monedas de la Alianza. Ahora, la velocidad de Axeu había mejorado significativamente, aunque posiblemente aún no igualara a la de Charmander, pero lo suficiente como para acercarse para el combate directo. Charmander, abre los ojos y libera el aliento de dragón. Kalia señaló que aunque Furia Dragón también es un poderoso movimiento de tipo dragón, basándose en su análisis de varios vídeos de batalla, sabía que no proporciona ventaja de tipo independientemente de si el Pokémon del oponente es de tipo dragón o no. Por el contrario, aliento de dragón sería más efectivo contra Axeu. Mientras Kalia hablaba, Lian ya había abierto los ojos, anticipando la orden de Thatch. Sin embargo, esperó a que Kalia confirmara antes de actuar, para evitar cualquier posible engaño de Thatch. Al abrir los ojos, Lian vio a Axeu acercándose rápidamente a una velocidad considerable, casi alcanzándolo. Reuniendo rápidamente energía de tipo dragón, la transformó en un aliento feroz y exhaló directamente hacia Axeu. La fuerza de ese aliento provocó ráfagas intensas que doblaron la hierba debajo de ellos mientras avanzaba hacia Axeu. Axeu, aguanta. Usa garra de dragón. Ordenó Thatch. Axeu estaba ahora muy cerca de Charmander, a solo una fracción de distancia. Si lograba resistir el aliento de dragón, alcanzaría a Charmander y desataría su garra de dragón. El intenso aliento de dragón golpeó repetidamente a Axeu, obligándolo a arquear el cuerpo y resistir. Sin embargo, con el valor actual del atributo de ataque especial de Lian, el poder de su aliento de dragón era significativamente mayor que antes. En poco tiempo, numerosas heridas aparecieron en el cuerpo de Axeu. Al cesar el aliento de dragón, Axeu se tambaleó con dificultad, casi al borde del colapso por el agotamiento. ¿Cómo es posible? Thatch se quedó atónito, sin poder creer lo que veía. Su Axeu se había vuelto mucho más fuerte, incluso dominando el movimiento crujido, con mejoras notables en varias habilidades. Sin embargo, tras soportar un solo aliento de dragón, parecía estar a punto de perder su capacidad de combate. Durante su encuentro en las montañas Kana, Axeu había resistido el aliento de dragón de Charmander 3 veces antes de sucumbir finalmente. ¿Cómo podía haber una diferencia tan significativa en tan solo unos días? Axeu sufría un dolor inmenso. El daño del aliento de dragón era abrumador. No podía comprender cómo un solo aliento de dragón casi lo derrotaba al instante. Al observar la lucha de Axeu por mantener el equilibrio, Lian sonrió para sus adentros. Su atributo de ataque especial había alcanzado el límite más 40, equivalente a 100 puntos de ataque especial. Con un aliento de dragón doblemente efectivo, considerando los escasos 40 puntos de defensa especial de Axeu, no había sido eliminado al instante solo porque su nivel era considerablemente mayor. Axeu, aguanta y usa descanso, ordenó Thatch. Aún tenía una oportunidad, ya que uno de los discos de movimiento que compró era para el movimiento descanso, que Axeu aprendió convenientemente. El movimiento descanso consume la energía interna de un Pokémon para inducir el sueño, lo que permite que su cuerpo se recupere completamente de las heridas y restaure el estado mental. Sin embargo, el principal inconveniente es que durante el sueño, los Pokémon no pueden seguir luchando y su energía interna no es infinita. Su uso excesivo puede perjudicar la salud del Pokémon. ¿Movimiento de descanso? Kalia se sorprendió un poco, ya que Axeu no podía aprender descanso de forma natural sin un disco de movimiento.
Comprar un disco de movimiento de descanso legítimo suele costar al menos 3000 monedas de alianza. La mayoría de los entrenadores dudarían en gastar una suma tan alta en un disco de descanso, prefiriendo comprar movimientos defensivos como pantalla de luz o reflejo. Estas estrategias defensivas son más adecuadas para Pokémon más fuertes y resistentes que Axew. En este momento, que Axew use descanso parece imprudente en comparación con sustituirlo por otro Pokémon. Mientras Axew duerme, Charmander puede lanzar otro ataque fácilmente. Si Axew no logra despertarse rápidamente, probablemente sufrirá otra derrota, dado el alto daño causado por aliento de dragón. Mientras Lian observaba a Axew cerrar los ojos y acostarse, entrando en estado de reposo para sanar sus heridas, casi se echó a reír. A pesar de todos sus cálculos, nunca imaginó que Axew usaría el reposo, sintiéndose completamente feliz por dentro. Zatch se dio cuenta rápidamente de su error. Actuó con demasiada precipitación. Ahora, Axew está inmovilizado, vulnerable al próximo ataque de Charmander. Kalia aprovechó esta oportunidad perfecta para atacar y ordenó: Charmander, sigue usando aliento de dragón. Con Axew recién entrando al sueño y aún no totalmente curado, emplear aliento de dragón ahora asegura una victoria definitiva sobre Axew. Zatch lamentó profundamente su decisión, deseando haberse mudado antes a Staravia. Ahora, Axew se enfrentaba a una derrota casi segura. Lian respiró hondo, preparándose para desatar de nuevo el aliento de dragón. Sin embargo, esta vez falló a propósito, lo que permitió que Axew se recuperara por completo de sus heridas. Al hacerlo, la recompensa de salida sería significativamente mayor, acelerando el objetivo de Lian de acumular más puntos de combate y volverse más fuerte antes. Después de todo, durante las batallas ocurren errores ocasionales. Se liberó el aliento de dragón, provocando una feroz ráfaga de viento que parecía dirigirse hacia Axew pero que sutilmente se desvió de su curso. Zatch observó impotente el aliento de dragón, ya preparado para cambiar a Staravia, ya que parecía que Axew no podría soportar otro golpe. El aliento de dragón golpeó con precisión la hierba al lado de Axew. Interrogación de cierre. Un signo de interrogación apareció sobre la cabeza de Kalia, desconcertada por el fallo inesperado, especialmente con Axew inmovilizado. Zatch estaba igualmente atónito, preguntándose cómo ocurrió tal desviación. Al darse cuenta de que había surgido una oportunidad de contraataque, Zatch aprovechó el momento creado por el error de Charmander. Vuelve, Axew. Zatch llamó apresuradamente al dormido Axew, temiendo que Kalia le ordenara a Charmander que atacara de nuevo inmediatamente. Lian fingió inocencia ante Kalia, sabiendo que no podía desaprovechar esta oportunidad. Encontrarse con un Pokémon con el movimiento descanso era raro. No aprovecharlo podría haberlo dejado arrepentido durante bastante tiempo. Kalia esbozó una sonrisa de impotencia, incapaz de molestarse al ver la expresión inocente de Charmander. Sospechaba que Charmander fallaba a propósito, ya que durante los entrenamientos regulares, el aliento de dragón tenía una precisión casi perfecta, aunque no siempre garantizada. Lo tomó como un pequeño contratiempo y se dio cuenta de que, de todos modos, esta batalla no era particularmente crucial, e incluso perder no la afectaría significativamente. Vamos, Staravia. Como Zatch cambió de Pokémon tras el ataque de Charmander, no violó ninguna regla. Inmediatamente invocó a Staravia. Al emerger de su Pokéball, Staravia exhibió su pico afilado y sus extensas alas. Con cada aleteo, creaba suaves brisas mientras flotaba en el aire, esperando órdenes. Chapter 55. Chapter 55. On the Ring of Evolution. Al ver a Staravia, Kalia sonrió gradualmente. Actualmente, su Charmander no dominaba del todo el poder oculto, lo que lo convertía en una excelente oportunidad para practicar. Sorprendentemente no era Bronzor. Al ver a Staravia, Lian sintió un ligero miedo instintivo, provocado por su habilidad intimidar. Sin embargo, el impacto fue mínimo. Había esperado que Zatch cambiara a Bronzor, dadas sus altas capacidades defensivas, pero en cambio, eligió Staravia. Sin embargo, comparado con Bronzor, Staravia parecía más fuerte, con mayor velocidad y un buen poder de ataque. Y lo más importante, poseía ataque ala, que se alinea con su tipo volador. Para Lian, quien acababa de aprender poder oculto, Roca, Staravia representaba una amenaza mínima. Aunque aún no había gastado puntos de combate para mejorar la competencia de poder oculto, Roca, derrotar a Staravia debería ser manejable. Staravia, usa ataque ala, ordenó Zatch rápidamente. Con la velocidad de Staravia, esta vez sin duda alcanzaría a Charmander. Al escuchar la orden de Zatch, las alas de Staravia brillaron con una luz blanca mientras se lanzaba desde el cielo. Sin dudarlo, Kalia ordenó: Charmander, usa el poder oculto. Aunque sabía que el poder oculto de Charmander era del tipo roca, revelarlo durante la batalla le daría a su oponente una ventaja, permitiéndole reaccionar en consecuencia. Con 16 atributos posibles para poder oculto, era imposible predecir su tipo de antemano. Observar el color podía indicar el atributo, pero para entonces sería demasiado tarde. Incluso si se identificaba, el Pokémon no tendría tiempo suficiente para evadirlo. Zatch permaneció alerta, a pesar de no conocer el atributo específico del poder oculto, y ordenó a su Staravia que lo evitara. Staravia, esquiva el poder oculto. Lian se concentró intensamente, reuniendo energía de tipo roca de su entorno. Un resplandor marrón pálido se materializó ante él, bajo su control, estallando rápidamente y dispersándose en numerosas partículas de tenue brillo que se dirigieron hacia Staravia en el aire. Staravia percibió la amenaza que emanaba del poder oculto y, incluso sin la advertencia de Zatch, habría intentado evadirlo.
A medida que el poder oculto de tipo roca se acercaba, Staravia intentó huir. Después de liberar su poder oculto, Lian sintió que pasaría algún tiempo antes de que pudiera usarlo nuevamente, lo que hizo que este intento fuera crucial para atacar Staravia. Como medida de precaución, se mantuvo listo para esquivar cualquier ataque de ala de Staravia. Siendo su movimiento característico, no debe subestimarse su daño potencial. A pesar de que su capacidad defensiva estaba al límite, según su estimación, un ataque de alas aún podía agotar más de la mitad de su resistencia. Después de todo, actualmente era solo un Charmander, aún no un Charmeleón. Auge. En el siguiente instante, Staravia chocó con el poder oculto de tipo roca, mientras sus brillantes alas blancas se encontraban con el resplandor del despertar. Una vez que el sonido del impacto se apagó, Staravia claramente sufrió heridas. El poder oculto de tipo roca era demasiado fuerte como para ser contrarrestado por completo solo con el ataque ala. Para Lian, este resultado fue satisfactorio. Aunque el ataque de alas mitigó algunos daños, Staravia, sin duda, sufrió daños. Este fue su primer encuentro con un escenario similar. Usar un ataque físico para defenderse de un ataque especial. Incluso con éxito, parecía que tanto el atacante como el defensor sufrían daño. Sin embargo, probablemente dependa de la fuerza del movimiento del Pokémon. Si el ataque de ala de Staravia fuera lo suficientemente poderoso, podría haber bloqueado exitosamente poder oculto sin recibir daño. Esto difiere de los videojuegos, en los que el combate es más simple, esquivando completamente o absorbiendo totalmente el daño. Sin inmutarse por el bloqueo del poder oculto por parte de Staravia, Kalia continuó con su orden. Charmander, usa furia de dragón. Actualmente, Charmander no podía desatar poder oculto rápidamente y de forma consecutiva en un corto periodo de tiempo. A pesar de su excepcional talento y su gran dominio de los movimientos, existen limitaciones inherentes, lo cual es completamente normal. Staravia, continúa con el ataque de alas, respondió Thatch, algo insatisfecho con el desempeño de Staravia. Esperaba una evasión completa, pero Staravia resultó herido y no logró golpear a Charmander. Se pueden ejecutar movimientos especiales alternados de diferentes atributos con rapidez gracias al consumo variable de energía. Esta es una habilidad estratégica en combate, que combina diversos movimientos para mantener ataques continuos, impidiendo que los oponentes puedan defenderse eficazmente. Sin dudarlo, Lian desató inmediatamente otra furia de dragón, enviando una poderosa onda de choque que se elevó hacia el cielo, apuntando directamente a Staravia. Staravia, esquiva. Thatch le ordenó enfáticamente a Staravia que esquivara la furia del dragón, sabiendo que solo así podrían acercarse a Charmander. Staravia evadió hábilmente la furia del dragón, y la onda expansiva se disipó a lo lejos antes de disiparse lentamente. Entonces, Staravia se dirigió rápidamente hacia la posición de Lian. Bien hecho. Thatch estaba emocionado. Que un Pokémon esquivara ataques con éxito durante la batalla demostraba un control excepcional. Esta evasión podría determinar el resultado final del encuentro. Lian sintió que su corazón se aceleraba mientras Staravia evitaba furia del dragón, lo que indicaba que necesitaba estar preparado para una acción evasiva rápida. Charmander, esquiva. Los entrenadores suelen indicar a sus Pokémon que eviten los movimientos de sus oponentes, aunque no siempre sea posible. Sin embargo, si tienen éxito, estas evasiones pueden contribuir significativamente a la victoria. Después de evadir la furia del dragón, Staravia se lanzó hacia el suelo, sus anchas alas parecían cuchillas afiladas que cortaban el aire. Justo cuando Staravia se acercaba, Lian saltó al instante. Aunque su habitual habilidad para saltar no era impresionante, cuando más importaba, logró saltar bastante alto. Cuando Lian aterrizó, Staravia ya había pasado debajo de él, perdiendo por poco el contacto con el suelo. Lian miró hacia atrás y vio a Staravia remontando el vuelo, con sus alas recuperando la normalidad. Era evidente que había logrado esquivar el ataque alado. Se sintió aliviado, evitando por poco una caída significativa en su índice de combate gracias a su rápido pensamiento y su oportuno salto. De repente, Lian sintió que estaba al borde de la evolución, llegando al punto crítico. ¿Es hora de evolucionar? Se sentía cerca, pero no estaba completamente seguro de cómo se desarrollaría el proceso. Todo lo que podía hacer era ir paso a paso. Incluso Kalia, con su amplia experiencia, no podía discernir ninguna señal clara de la inminente evolución de Lian, solo sabía que era inminente. Charmander, usa el poder oculto. Después de su intenso intercambio, Kalia anticipó que Charmander ahora debería poder desatar el poder oculto una vez más, continuando con su mando. Thatch continuó instruyendo a Staravia para que usara el ataque de alas, que en ese momento era su movimiento más fuerte y fiable. Era evidente que no entendía cómo coordinar eficazmente los diferentes movimientos. Si Kalia estuviera controlando Staravia, sin duda comenzaría con doble equipo, usando los clones para engañar al oponente y evadir ataques. Dominar diferentes combinaciones de movimientos es esencial para los entrenadores, como alternar entre furia de dragón y poder oculto para reducir el periodo de recuperación. La batalla entre Lian y Staravia se intensificó. Sin embargo, Staravia fue perdiendo terreno gradualmente, obligándose a usar repetidamente el ataque alado para defenderse contra el poder oculto, sufriendo daños considerables. Thatch se puso cada vez más nervioso al darse cuenta de que, a este ritmo, su Staravia sería derrotado. Al principio, esperaba que la velocidad de Staravia superara rápidamente a Charmander, pero este mantuvo un ritmo inesperadamente veloz, sin dejarle ninguna oportunidad. La ansiedad de Thatch también empezó a afectar a Staravia.
Los entrenadores deben controlar sus emociones, ya que los Pokémon dependen de sus órdenes para atacar y se dejan influenciar fácilmente por el tono del entrenador. Auge. De repente, Staravia cometió un grave error al no esquivar la furia del dragón de Lian. Ya debilitado, recibió el impacto directo de la onda expansiva, que lo lanzó al suelo. Staravia. Staravia ha perdido la capacidad de luchar, observó Julián. Imitando el tono de los árbitros profesionales, declaró inmediatamente que Staravia era incapaz de continuar la pelea. Con la derrota de Staravia, Lian sintió que su cuerpo llegaba a un punto de quiebre, lo que señalaba una evolución inminente. Chapter 56. Chapter 56. Fire Fan en Solar Power. La derrota de Staravia mermó significativamente la confianza de Thatch, especialmente porque ni siquiera pudo infligir daño a Charmander, lo que lo dejó frustrado. A lo largo de la batalla, Staravia se vio obligada constantemente a defenderse de la furia del dragón o del poder oculto, incapaces de controlar la situación. ¿Debería entrenar a un Pokémon con movimientos especiales especializados?, murmuró Thatch. Tenía un Bronzor que destacaba en defensa, pero carecía de capacidad ofensiva. Thatch decidió que era crucial capturar un Pokémon experto en ataques especiales de largo alcance. Tanto Axew como Staravia eran principalmente Pokémon de combate cuerpo a cuerpo. Enfrentarse a oponentes como Charmander los dejaba en clara desventaja. Mientras Thatch reflexionaba sobre su estrategia, Lian percibió una evolución inminente, como si algo en su interior estuviera a punto de estallar. Al instante siguiente, su conciencia comenzó a desvanecerse gradualmente. Una capa de luz blanca envolvió todo el cuerpo de Lian, cubriendo sus extremidades, cola, cabeza y cada parte uniformemente. Está evolucionando, observó Kalia, algo sorprendida, pero no del todo. Después de todo, Grovyle había evolucionado hacía tiempo, y Charmander tampoco había descuidado su entrenamiento, entrenando duro en combates diarios. Parecía que había llegado la hora de evolucionar. Todos se detuvieron a observar la evolución de Charmander, mientras la luz brillante oscurecía el proceso. Apenas podían percibir cómo su silueta se agrandaba, adquiriendo la forma de un Charmeleón. Lian sintió que su conciencia se desvanecía ligeramente, pero era consciente de los cambios que ocurrían en su interior. Sus brazos se alargaron, su cola se extendió y su cuerpo se hizo más alto. Cuando el resplandor blanco se disipó, emergió la nueva forma de Lian. Sin lugar a dudas la de un Charmeleón estándar. Extendió sus garras, ahora realmente formidables, con uñas afiladas y puntiagudas. Con un suave golpe, parecía como si pudiera desgarrar el aire. La llama en su cola ardía más intensamente, reflejando especialmente su estado de ánimo eufórico, ardiendo ferozmente. Por alguna razón, una oleada de agresión surgió dentro de Lian, similar a sangre hirviendo, lo que lo hizo anhelar una batalla intensa. Evolucionó. Al ver a Charmander transformarse en un Charmeleón, Thatch perdió toda la confianza que le quedaba y su espíritu de lucha se desvaneció. Por favor, envía a tus Pokémon, instó Julián a Thatch, señalando la completa evolución de Charmander en un Charmeleón. Thatch lanzó una Pokébola, liberando a Axew al suelo. Tras recuperarse por completo de sus heridas y descansar profundamente dentro de la Pokébola, Axew estaba alerta y listo. Axew, usa Garra Dragón. Thatch ya no tenía muchas esperanzas, pero tenía que continuar la batalla. De repente, se dio cuenta de la importancia de tener Pokémon diversos en su equipo, no solo centrarse en especialistas en combate cuerpo a cuerpo. Un Pokémon con fuertes movimientos de ataque pero velocidad lenta se vuelve vulnerable, sirviendo esencialmente como objetivo mientras observa a su oponente desatar ataques sin esfuerzo. La evaluación de Thatch no estaba del todo equivocada, simplemente se encontró con Lian. Contra otros Pokémon del mismo nivel, no poseerían una velocidad tan rápida, e incluso si la tuvieran, su poder no sería ni de lejos tan potente. El resto de la batalla fue sencilla. Lian desató aliento de dragón y derrotó rápidamente a Axew. Aunque Lian deseaba que Axew siguiera usando descanso para obtener más recompensas de daño, la abrumadora disparidad dejó claro que solo un ingenuo expondría repetidamente a Axew al daño de aliento de dragón. Sintiéndose un poco decepcionado, Lian utilizó una vez más el aliento de dragón para derrotar decisivamente a Axew, dejándolo incapaz de continuar la pelea. El movimiento descanso suele ser más efectivo en Pokémon con estadísticas altas de defensa y defensa especial, junto con una resistencia sustancial, como Snorlax, por ejemplo. Tras usar movimientos que mejoran la defensa, Snorlax puede usar descanso para recuperar su resistencia. Esta estrategia dificulta enormemente que los oponentes inflijan daño significativo, lo que demuestra una táctica muy útil para combatir a Snorlax. Axew no puede seguir luchando. Kalia gana. Julián declaró la victoria de Kalia, poniendo fin a la batalla. Lian estaba muy satisfecho. Esta vez, su puntuación de evaluación debería ser bastante impresionante, al menos no inferior a la que recibió durante la batalla de Weezing. Tras evolucionar a Charmeleón, Lian probó su nueva velocidad de carrera y la encontró significativamente más rápida. Claramente, sus habilidades habían mejorado mucho con la evolución. Thatch se giró y se fue, decidido a capturar un Pokémon más fuerte después de su derrota. Kalia se acercó a Lian, sonriendo suavemente mientras tocaba la protuberancia en forma de cuerno en su cabeza, diciendo: «Ahora te sientes menos cómodo al tacto después de evolucionar». Al instante, Lian se quitó de encima la mano de Kalia. Con su evolución, por fin lucía un cuerno en lugar de ser un Dragonair calvo, una mejora definitiva. En ese momento, Julián liberó a su propio Charmeleón.
Al compararlos, ambos entrenadores notaron lo increíblemente similares que eran sus Charmeleons, casi idénticos. No te olvides de mañana, le recordó el Charmeleón de Julián mientras se acercaba. Los dos Charmeleons comenzaron a hablar sobre la próxima conferencia de velocidad extrema. Como Lian ya había aceptado, no se retractaría de su palabra, especialmente considerando las atractivas recompensas de la conferencia de velocidad extrema. En el Hotel Pokémon. Tras pasar todo el día en las praderas azules, Lian se sentía bastante agotado. Al regresar a su habitación, no perdió tiempo y se desplomó en la cama para dormir profundamente. Con la conferencia de velocidad extrema de mañana acercándose, Lian no podía evitar sentir una gran expectación. En sus sueños, se imaginaba triunfando en el primer lugar y convirtiéndose en el Pokémon más ilustre de Ciudad Halcón. Llegó la medianoche y, como de costumbre, la conciencia de Lian entró en el espacio del sistema. Revisó su índice de combate de hoy y examinó rápidamente su panel de datos, notando mejoras significativas. Charmeleón tipo. Fuego género. Masculino nivel. NVL. 16 habilidades. Llamarada barra energía solar, atenuada, movimientos. Gruñido, arañazo, brasa, 20, 30, cortina de humo, aliento de dragón, 21, 30, furia de dragón, 20, 30, veloz, poder oculto roca barra planta, colmillo de fuego, atenuado, estadísticas de habilidad. Resistencia 446, ataque 405, defensa 387, ataque especial 584, defensa especial 408, velocidad 584. La habilidad poder solar ya podía activarse, pero Lian no estaba seguro de los puntos de combate exactos necesarios, así que decidió no activarla de inmediato. Además de poder solar, tras evolucionar, Charmeleón también obtuvo acceso a colmillo de fuego. Con su evolución, las estadísticas base de velocidad y ataque especial de Lian se volvieron idénticas, lo que resultó en que ambas habilidades tuvieran el mismo valor de 584 puntos. Con solo un nivel más, alcanzarían los 600. En comparación con el valor de la habilidad de velocidad actual de Grovyle, Lian era significativamente mayor en 80 puntos, con Grovyle con 504 puntos de velocidad. A pesar de esta ventaja, Lian aún se sentía inseguro, pues sabía que muchos Pokémon de la conferencia de velocidad extrema podrían superar su nivel. Su velocidad actual podría no ser suficiente. No te preocupes, la conferencia de velocidad extrema tiene fases de grupos para avanzar. Tendré oportunidades de mejorar aún más mi velocidad, aseguró Lian. Como evento de carreras de gran importancia, la conferencia de velocidad extrema no podría concluir en solo 1 o 2 días, lo que le dio tiempo suficiente para seguir mejorando. Además, era importante no sobreestimar a los Pokémon de los entrenadores principiantes. Lo más probable es que sus Pokémon no alcanzaran su máximo potencial de velocidad, dependiendo principalmente de sus ventajas de nivel. Su calificación de combate de hoy fue B, lo que le valió una recompensa de 1525 puntos de combate. Actualmente, tenía un total de 1563 puntos de combate. El nivel de Axew había llegado a 24, lo cual era bastante alto, mientras que Staravia estaba ligeramente por detrás en el nivel 22. Sin embargo, debido a la evolución de Lian a mitad de la batalla, el sistema ajustó sus cálculos en función de sus estadísticas y habilidades base evolucionadas. Esto resultó en bonificaciones negativas tanto para la recompensa de especie como para la de habilidad, lo que supuso una pérdida considerable de puntos de combate. De lo contrario, la calificación de combate habría sido aún mayor. Hasta ahora, Lian no había obtenido más de 2000 puntos de combate en una sola instancia, lo que sugiere que superar los 2000 podría corresponder a una calificación de grado A. Empecemos con colmillo de fuego. Con solo alrededor de 1000 puntos de combate, Lian primero gastó 10 puntos para aprender colmillo de fuego, luego usó otros 100 puntos para aumentar su competencia a 20. Luego, también elevó la competencia de poder oculto, roca, a 20. Durante la batalla de hoy, debido a su baja competencia con poder oculto, roca, Staravia logró evadirlo varias veces. Es crucial mejorar la destreza con los movimientos de uso frecuente. Con el inicio de la conferencia de velocidad extrema mañana, era probable encontrarse con numerosos Pokémon de tipo volador y participar en posibles combates. Por lo tanto, estar bien preparado seguía siendo esencial. Con 1353 puntos de combate restantes, Lian decidió probar la habilidad energía solar. En batallas al aire libre con tiempo soleado, podría producir efectos extraordinarios. Tocó suavemente el signo más junto a energía solar, iluminándolo al instante. Simultáneamente, sus puntos de combate disminuyeron en 1000, dejándolo con solo 353 puntos. Lian no se arrepintió. La energía solar es una habilidad formidable. Aunque tiene desventajas, las ventajas las superan con creces. Una vez en un entorno soleado, combinado con movimientos de ataque especial de alta potencia, la producción ofensiva general de Lian aumentaría significativamente en varios niveles. Ten en cuenta que potencia específicamente los movimientos de ataque especial, no solo los de tipo fuego. Si bien usar movimientos de tipo fuego en días soleados proporciona un impulso y parece más ventajoso, el poder solar amplifica las habilidades de ataque especial, que es su verdadero punto fuerte. Con más de 300 puntos de combate restantes, Lian decidió no demorarse más en el espacio del sistema. Todos los preparativos estaban completos, a la espera del comienzo de la conferencia de velocidad extrema. Chapter 57. Chapter 57. Extreme Speed Conference Begins.
En las exuberantes praderas verdes, numerosos entrenadores y residentes de Falcon City se habían reunido, creando un mar de gente. Como uno de los eventos más importantes de Falcon City, la conferencia de velocidad extrema atraía anualmente a numerosos entrenadores. Cada entrenador participante solo podía utilizar un Pokémon para garantizar que los Pokémon familiares no colaboraran, manteniendo así el equilibrio competitivo. La conferencia de velocidad extrema prohibió ciertos movimientos, ya que algunas habilidades aumentan significativamente la velocidad en poco tiempo, como ataque rápido o incluso movimientos más avanzados como agilidad. Si bien la conferencia se centra principalmente en la velocidad, también pone a prueba el coraje, la inteligencia y el espíritu competitivo de los Pokémon. Además de la prohibición de movimientos diseñados específicamente para aumentar la velocidad, se permite cualquier otra técnica destinada a interrumpir a los oponentes. Esta ha sido una larga tradición de la conferencia de velocidad extrema. Inicialmente, se trataba solo de velocidad pura hasta que un Ninjask de entrenador, utilizando su aceleración de habilidad, dominó sin esfuerzo y se aseguró el primer lugar. En consecuencia, se introdujeron reglas que permitían interferir y obstaculizar a los oponentes durante la competencia. Prohibir la participación a Pokémon con habilidades de aceleración sería injusto para muchos entrenadores, ya que algunos Pokémon poseen una velocidad excepcional por naturaleza, como Ninjask. Si se les negara la elegibilidad únicamente por sus habilidades de aceleración, se socavaría la esencia de la conferencia de velocidad extrema. La conferencia de velocidad extrema trata sobre carreras, no solo de velocidad pura. La competencia tiene prioridad sobre la velocidad pura, que siempre ha sido su regla fundamental. Cada año, algunos entrenadores traen Ninjasks para competir en la conferencia. Sin embargo, para obtener un Ninjask es necesario capturar primero a un ninja terrestre. Los ninjas terrestres no son particularmente fuertes, y convertirlos en Ninjasks requiere mucho tiempo y entrenamiento. Por lo tanto, la mayoría de los ninjas terrestres de los entrenadores no han evolucionado para cuando comienza la conferencia de velocidad extrema. Sin embargo, poseer un Ninjask completamente evolucionado permite avanzar con relativa facilidad en las primeras rondas de la conferencia. En la edición anterior, un Ninjask incluso llegó a la ronda final, pero lamentablemente fue derrotado por un Suellow, igualmente veloz, con movimientos de tipo volador. Sin órdenes directas de los entrenadores, la autonomía de los Pokémon se vuelve crucial, una característica distintiva única de la conferencia de velocidad extrema. Kalia y Julián se encontraban entre la multitud, con algo de tiempo antes de que comenzara la conferencia. Muchos entrenadores se reunieron para discutir diversas estrategias. Hay tantos Pokémon de tipo volador, observó Kalia, observando los alrededores. Desde que el evento se originó como la conferencia de vuelo, los Pokémon de tipo volador han dominado históricamente la competencia cada año. Entre ellos, el Pidgeotto y el Staravia fueron los más comunes. Sin embargo, también se observaron especies menos frecuentes como el Golbat, el Masquerain y el Emolga. Además de los tipos volador, varios otros Pokémon con atributos estaban presentes en cantidades significativas, como Raticate, Linoone, Voltorb y Ponyta. Estos Pokémon orientados a la velocidad surgieron como fuertes contendientes con probabilidades de avanzar profundamente en las rondas de esta conferencia de velocidad extrema. Espero que al menos superemos la primera ronda esta vez. Hay muchísimos Pokémon formidables aquí, expresó Rosa con pesimismo. Aunque su Pidgeotto era competente, notó que muchos entrenadores tenían Pokémon similares, además de Pokémon raros de tipo volador, lo que intensificaba la competencia. La conferencia de velocidad extrema de este año estuvo tan animada como siempre, pero la mayoría de los entrenadores solo participaban por experiencia. La escasez de recursos impidió que algunos capturaran Pokémon raros. Casi un tercio de los entrenadores tenían a Pidgeotto o Staravia. El resto de los participantes eran, en su mayoría, espectadores esperando un golpe de suerte, mientras que solo un pequeño grupo entrenó a sus Pokémon específicamente para la conferencia de velocidad extrema. La confianza de Kalia se desvaneció a medida que aprendía más sobre su competencia y se daba cuenta de la gran diferencia que los separaba. El nivel de su Grovyle era demasiado bajo y su velocidad aún no estaba completamente desarrollada. Sin embargo, Kalia todavía se sentía segura de avanzar a la primera ronda, sabiendo que Grovyle podía defenderse contra muchos otros Pokémon de entrenadores. Lian seguía de cerca a Kalia. Había crecido considerablemente, aunque no de forma excepcional, alcanzando poco más de 1 metro, casi una cabeza más que Grovyle. Mientras observaba a los Pokémon de los demás entrenadores, Lian analizó el nivel general de habilidad en la conferencia. Su ánimo se volvía cada vez más serio con cada observación. Varios Pokémon demostraban una velocidad excepcional, y si fueran incluso un poco más altos, podrían superarlo. Entre los más amenazantes se encontraban, sin duda, Suellow y Ninjask. Suellow tenía una notable velocidad base de 120, y su nivel de evolución solo requería el nivel 22. Actualmente, si Lian compitiera contra Suellow, incluso un nivel ligeramente superior lo haría más rápido. En cuanto a Ninjask, con una velocidad base de 160, fue sin duda el Pokémon más veloz de la conferencia de velocidad extrema, necesitando solo el nivel 20 para evolucionar. Aparte de Suellow y Ninjask, Lian se sentía seguro contra los demás. Con su velocidad base actual en 120, había alcanzado el máximo potencial para ese valor. Normalmente, cualquier Pokémon con una estadística base de velocidad inferior a 100 y que no supere el nivel 25 no podría superar a Lian, a menos que también poseyera un sistema similar o alcanzara su propio límite de velocidad.
Asegurar el primer puesto podría ser todo un reto, reflexionó Lian, un poco preocupado. Sin embargo, aún había esperanza. La conferencia de velocidad extrema no prohibía que los Pokémon iniciaran ataques, y otros Pokémon también podían contraatacar, lo que le abría oportunidades estratégicas. Con el paso del tiempo, se instaló la arena de competición, con un espacio amplio y suficiente para que 10 Pokémon compitieran simultáneamente. Las reglas eran sencillas. Estaba prohibido el uso de movimientos, medicamentos u objetos que aumentaran la velocidad en un periodo corto de tiempo. Se permitían las batallas Pokémon, y el primer Pokémon en llegar al destino avanzaba a la siguiente ronda. La carrera consistía en recorrer toda la pradera Zafiro, comenzando por el extremo oeste y corriendo o volando velozmente hacia el este. En el camino, Pokémon especializados interferían y obstruían a los competidores. Compitieron un total de 500 Pokémon participantes, y cada grupo estaba compuesto por 10 Pokémon, lo que resultó en un total de 50 grupos. Tan solo en la primera ronda, cientos de Pokémon fueron eliminados, lo que intensificó la competencia. Pronto dio comienzo la ceremonia de apertura de la conferencia de velocidad extrema. Tras soportar una lluvia de discursos sin sentido por parte de los altos funcionarios de Falcon City, apareció Cass, el líder del gimnasio de Falcon City. Cass, no solo el líder del gimnasio de Falcon City sino también uno de los organizadores de la conferencia de velocidad extrema, aparecía anualmente en este evento para brindar palabras motivadoras e inspirar a los entrenadores. Después de que Cass pronunció su discurso motivador, los entrenadores estallaron en aplausos entusiastas, marcando oficialmente el inicio de la conferencia de velocidad extrema. Posteriormente, numerosos entrenadores empezaron a recibir pegatinas de identificación numeradas para colocar en sus Pokémon participantes. Cada pegatina tenía un código único para facilitar su identificación durante la competición. Lian observó la pegatina con el número 35 pegada al Charmeleón de Julián. Mientras Kalia estaba distraída, Lian se colocó sigilosamente la pegatina numerada e intercambió posiciones con el Charmeleón de Julián. Sigue durmiendo, y cuando despiertes, come, le indicó Lian. Sus actividades favoritas eran dormir y comer. Mientras el Charmeleón de Julián siguiera esta rutina, alternando constantemente entre comer y dormir, sería difícil para Kalia distinguir entre los dos Charmeleons de aspecto similar. El Charmeleón de Julián asintió. Entonces, Lian se unió rápidamente a Julián, siguiéndolo en silencio mientras esperaban el inicio de la competencia. Kalia no notó nada extraño, solo vio a Charmeleón profundamente dormido. Despreocupada, centró su atención en la próxima conferencia de velocidad extrema. Chapter 58. Chapter 58. The Competition Stars. La primera ronda de la conferencia de velocidad extrema comenzó con rapidez. Numerosos entrenadores se congregaron, concentrados en una gran pantalla cercana. Debido a la amplitud del recorrido, los entrenadores no podían acompañar a sus Pokémon durante el evento. Por ello, se les proporcionó una pantalla gigante para mantenerlos informados. La transmisión en vivo en pantalla estuvo a cargo de comentaristas profesionales de Falcon City. A lomos de Star Actors, estos comentaristas siguieron de cerca a los Pokémon participantes, ofreciendo comentarios en tiempo real y actualizaciones, asegurando que todos estuvieran al tanto del progreso de la carrera. La competición está a punto de comenzar. Al acercarse la primera ronda, a Grovyle se le asignó el número 78, lo que lo colocaba en el octavo grupo. Con 50 grupos participantes, la primera ronda tomaría un tiempo considerable, dada la extensa distancia que supondría cruzar las praderas azules. Al ser la segunda pradera más grande de la región de Sebas, las praderas azules abarcaban una superficie considerable. Incluso para esta competición en particular, los organizadores habían elegido deliberadamente la sección más cercana como hipódromo. Si los humanos comunes intentaran una carrera así, podrían no llegar al otro lado ni siquiera después de mediodía, lo que requería el uso de la transmisión en pantalla gigante. Esto tenía dos propósitos. Primero, proporcionar actualizaciones en vivo sobre la carrera y, segundo, tranquilizar a los entrenadores sobre el bienestar de sus Pokémon durante el evento. La conferencia de velocidad extrema está muy bien organizada, y prácticamente no se han perdido Pokémon participantes. La seguridad de cada Pokémon está garantizada. Incluso si resulta herido y es eliminado de la carrera, se le proporciona atención médica inmediata. Lian miró la gran pantalla distante, donde el primer grupo de Pokémon competidores ya había entrado en el campo. Entre ellos, 6 eran de tipo volador, mientras que los 4 restantes pertenecían a otros atributos. Los Pokémon de tipo volador incluían a Taillow, Pidgeotto, Staravia y Emolga, y 3 de ellos eran Staravias. Como uno de los Pokémon de tipo volador más fáciles de capturar, Starly tiene un temperamento gentil y es relativamente simple de entrenar, lo que lo convierte en una opción popular para muchos entrenadores novatos. Los 4 Pokémon restantes representaban varios atributos no voladores: Aipom, Elekid, Delcatty y Raticate. Lian evaluó rápidamente a los Pokémon participantes. Entre ellos, Emolga tenía la estadística base de velocidad más alta con 103, perteneciente a la rara categoría de tipo dual eléctrico volador. Con su adorable apariencia, el primer plano en la pantalla grande conquistó instantáneamente a algunos entrenadores que aplaudieron con entusiasmo a Emolga. Aunque Emolga ostentaba la estadística base de velocidad más alta, Lian no podía determinar con certeza qué Pokémon sería el más rápido, ya que sus niveles no eran visibles. En última instancia, dependería de su rendimiento una vez que comenzara la carrera. Hola a todos, bienvenidos a la transmisión en vivo de la 12 Conferencia de Velocidad Extrema. Soy su comentarista, Tina.
Una mujer elegante y vestida de forma informal, montada en un Staraptor, flotaba en el aire como comentarista oficial del evento. Con una cámara ligera en la mano, enfocó el objetivo en los 10 Pokémon que estaban a punto de comenzar su carrera. Mientras Tina comentaba, la emoción en la competición crecía. Conocida como una comentarista de renombre en la región de Sebas, también era una formidable entrenadora de nivel medio. La carrera estaba a punto de comenzar. Con la señal del árbitro, los 6 Pokémon de tipo volador despegaron al instante, mientras que los 4 Pokémon terrestres corrieron velozmente hacia adelante. Liam observó la pantalla grande y notó que Emolga y Raticate lideraban con una velocidad asombrosa. Raticate contaba con una estadística base de 97 en velocidad, y evolucionar desde Rattata requiere al menos nivel 20. Aparte de estos dos, los otros Pokémon iban ligeramente detrás, pero seguían de cerca a la pareja líder. Como pueden ver, actualmente, Emolga y Raticate llevan una ventaja considerable. Sin embargo, el resto de Pokémon, como el Equid, no se quedan atrás. Tina brindó comentarios rápidamente mientras viajaba en su Staraptor, siguiendo de cerca al Pokémon y filmando mientras explicaba. Liam observó la carrera. Actualmente, el Tyrogue parecía ser el más lento, probablemente sin alcanzar aún el nivel 20. Dada su estadística de velocidad base, debería haber sido más rápido que el Pidgeotto una vez evolucionado. El formato reñido de la fase de grupo solo permitía avanzar al primer clasificado. Liam supuso que pocos de estos Pokémon tendrían una velocidad superior a 400. Puede parecer insignificante, pero teniendo en cuenta que estos Pokémon no habían alcanzado su máximo potencial de velocidad, lograr más de 400 habilidades de velocidad normalmente requería que tuvieran al menos nivel 20, según sus estadísticas de velocidad base. Con la ayuda del sistema, Liam alcanzó sin esfuerzo los límites de velocidad de sus Pokémon. Otros Pokémon podrían alcanzarlos con un entrenamiento riguroso, pero los entrenadores novatos no lo lograrían fácilmente. A medida que avanzaba la carrera, la diferencia entre los Pokémon se amplió gradualmente. El Pokémon líder ya llevaba más de 20 metros de ventaja sobre el último. Durante la competición, Emolga incluso usó onda de choque para atacar a Raticate en el suelo, alterando significativamente su ritmo de carrera. Sin lugar a dudas, los Pokémon de tipo volador tienen sus ventajas. Sin movimientos de largo alcance, los Pokémon terrestres tienen dificultades para interrumpir eficazmente a sus oponentes aéreos. Cuando Raticate evadió los ataques de onda de choque, su velocidad disminuyó significativamente, lo que le permitió a Emolga avanzar y crear una brecha sustancial entre ellos. Liam observó un rato, pero pronto sintió sueño y quiso echarse una siesta. Justo cuando estaba a punto de sentarse a dormir, recordó el cambio de roles y no pudo permitirse revelar su verdadera identidad. La persistente ola de somnolencia hacía que sus párpados se movieran sin control, pero Liam tuvo que esforzarse para mantenerse alerta. Charmeleón, ¿necesitas un descanso? Julián notó que Charmeleón se comportaba de forma extraña y supuso que estaría cansado. Lanzó una Pokébola con indiferencia, con la intención de que Charmeleón descansara dentro, considerando que aún faltaba algo para que comenzara la cuarta ronda. Ruido sordo. Liam sintió un suave impacto en la cabeza, acompañado de un suave sonido. Aunque no le dolió, lo despertó al instante. Al darse cuenta de que el objeto que le arrojaron era una Pokéball, Liam se giró para ver la expresión perpleja de Julián. Ansioso, Liam miró a Julián, preocupado por si lo habían descubierto. Esta Pokébola claramente pertenecía a Charmeleón, así que no había forma de que pudiera capturarlo. Charmeleón, ¿aún ahora te niegas a entrar en una Pokéball? Preguntó Julián con cierta tristeza. Liam, canalizando al instante su drama interior, adoptó una expresión sombría. Al fin y al cabo, como Pokémon traumatizado, negarse a entrar en una Pokéball parecía plausible. Al ver el comportamiento de Charmeleón, Julián suspiró y se sintió culpable, diciendo, es mi culpa por no vigilarte mejor. Si tan solo te hubiera devuelto a tu Pokéball antes, no te habrían capturado. Liam siguió fingiendo ignorarlo mientras observaba la carrera en silencio. Aunque era bastante aburrida, ya no sentía somnolencia. Casi se arrepintió de haber aceptado cambiar de identidad con Charmeleón, pero afortunadamente, sus habilidades de actuación eran lo suficientemente sólidas como para que Julián no sospechara nada. La carrera del primer grupo tuvo poco suspenso, ya que Emolga llegó primero a la meta y aseguró su avance. Desafortunadamente, el primer encuentro careció de combates intensos. Emolga simplemente usó onda de choque para interrumpir momentáneamente a Raticate. Los demás Pokémon se centraron únicamente en correr, sin prestar atención a sus rivales cercanos. Aunque los obstáculos dispuestos ralentizaron momentáneamente a Emolga, la considerable diferencia de velocidad hizo que solo Raticate apenas pudiera seguirle el ritmo. Los demás Pokémon ni siquiera podían vislumbrar la sombra de Emolga, y mucho menos competir. Concluida la carrera del primer grupo, el segundo comenzó rápidamente su competencia. La comentarista Tina, montada en su Staraptor, regresó a la línea de salida y comenzó a narrar la siguiente ronda. Fue impresionante lo enérgicos que tenían que ser los comentaristas, no solo brindando comentarios continuos mientras sostenían el equipo de cámara, sino también asegurándose de que la lente permaneciera estable y enfocada en los Pokémon competidores sin ningún movimiento. El tiempo transcurría gradualmente mientras Liam observaba un grupo tras otro compitiendo. Entre ellos, la competencia del segundo grupo destacaba por su intensidad. Un Staravia y un Golbat, con la misma velocidad, se enfrentaron en una breve batalla. Varios otros Pokémon lograron superarlos, ganando terreno constantemente. Finalmente, un Linoone aseguró la clasificación.
Si bien la velocidad general del segundo grupo no coincidió con la del primero, este escenario enseñó a los entrenadores que interrumpir a los oponentes es aceptable, pero causar una disminución en la velocidad de sus propios Pokémon debido a la interferencia resultaría contraproducente. Pronto, la carrera del tercer grupo concluyó, y el cuarto estaba a punto de comenzar. El número de Lian era el 35, lo que indicaba que era su turno de competir. Charmeleón, vamos. Julián guió a Lian entre la multitud hasta la línea de salida, ofreciéndole palabras de aliento durante el camino. De pie al comienzo, Lian ignoró a Julián y se concentró en observar a los otros Pokémon participantes, contemplando su estrategia para esta carrera. Con la presencia de pantallas grandes y comentaristas, no podía simplemente liderar durante toda la carrera. Eso llamaría la atención de los comentaristas y su imagen se mostraría de forma prominente en las pantallas. Julián, experto en Charmeleons, se daría cuenta rápidamente de que este no era su Charmeleón. Por lo tanto, Lian tuvo que evitar aparecer en la pantalla grande en la medida de lo posible mientras conseguía una calificación discreta para ascender. Chapter 59. Chapter 59. Ran, Charmeleón, Ran. Lian echó un primer vistazo a los Pokémon participantes cercanos. En el grupo 4, solo había 5 de tipo volador: Doduo, Murkrow, Staravia y 2 Pidgeotos. Entre estos Pokémon de tipo volador, ninguno representaba una amenaza significativa para Lian. El más fuerte probablemente sería Murkrow, con una velocidad base de 91. Si alcanzaba el nivel 20 o superior, su velocidad podría superar los 400. En cuanto a otros Pokémon con atributos, Lian prestó mucha atención a Voltorb, que se asemeja a una Pokéball roja y blanca sin el botón blanco. El Voltorb tenía una estadística base de velocidad de 100, que aunque no era excepcionalmente alta, era probablemente la más rápida entre todos los participantes del grupo 4, excluyendo al propio Lian. Los Pokémon restantes tenían estadísticas de velocidad base superiores a 80 pero inferiores a 90, lo que representaba una amenaza mínima. La única variable seguía siendo su nivel. La carrera estaba a punto de comenzar. Julián se retiró de su posición, animando constantemente a Lian a pesar de sus bajas expectativas. Sin embargo, aún esperaba que Charmeleón pasara a la primera ronda. Los 10 Pokémon se alinearon, con Lian mirando al frente, esperando la orden de salida. Inicialmente, planeaba mantenerse cerca de los líderes, idealmente manteniendo cierta distancia y evitando llamar la atención de la comentarista Tina. Luego, en el momento oportuno, desplegaría todo su potencial, asegurándose un puesto para avanzar. De esta manera, aunque avanzara, no se mostrarían detalles específicos en la pantalla grande. Julián, aunque complacido, no tendría motivos para sospechar nada inusual. Bip. Ante la señal del árbitro, Lian salió disparado, pero no demasiado rápido, cayendo intencionadamente hacia atrás desde el principio. La carrera Pokémon está en marcha, y actualmente lidera Murkrow, seguido de cerca por Voltorb. La comentarista Tina, montada en su Staraptor sobre sus cabezas, proporcionó comentarios continuos. Lian miró al Murkrow que estaba frente a él y se dio cuenta de que el Voltorb probablemente debía ser de un nivel inferior. De lo contrario, no seguiría al Murkrow. Después de considerarlo brevemente, Lian comenzó a acelerar, con el objetivo de igualar la velocidad justo detrás de Voltorb y su Staravia detrás, priorizando mantenerse discreto por ahora. Inicialmente rezagado, Lian avanzó con mayor velocidad, superando gradualmente a los Pokémon que tenía delante. En ese momento, la cámara de la comentarista Tina no enfocaba a Lian, lo que le permitió desplegar todo su potencial sin llamar la atención. Corriendo a toda velocidad, la verdadera velocidad de Lian se hizo evidente. Si alguien hubiera presenciado su ritmo, se habría dado cuenta de que era significativamente más rápido que incluso el líder Murkrow. Los Pokémon superados por Lian quedaron desconcertados. A pesar de darlo todo, se vieron superados en un instante. Lian miró al lejano Staraptor en el cielo y supo que no podía seguir corriendo a toda velocidad, por temor a atraer atención no deseada. Empezó a disminuir la velocidad. La comentarista Tina tenía su cámara enfocada en el líder Murkrow, brindando comentarios y analizando qué Pokémon del grupo 4 tenían más probabilidades de avanzar. Me pregunto cuánto saben todos sobre los Murkrows. Si algún entrenador desea capturar un Murkrow, prepare algunos objetos brillantes. Durante la noche, los Murkrows se sentirán atraídos por estos objetos relucientes. Como pueden ver, Murkrow lidera actualmente a todos los Pokémon, incluyendo a Voltorb, conocido por su velocidad, que solo puede seguirle de cerca. Parece que, entre los Pokémon del cuarto grupo, Murkrow tiene muchas posibilidades de avanzar. Espera. ¿Qué veo? Es un Charmeleón. Exclamó Tina sorprendida y rápidamente dirigió la cámara hacia un Charmeleón corriendo por el suelo. A Tina parecía gustarle especialmente los Charmeleons, que aunque no eran tan lindos como los Charmanders, aún así gozaban de una popularidad significativa. Todos sabéis que mi sueño es surcar los cielos montado en un Charizard. Ahora, la mitad de mi sueño está cumplido, solo falta el propio Charizard. Este Charmeleón lo está dando todo, esforzándose al máximo para alcanzar al Staravia que tiene delante. Su mirada decidida me hace querer animarlo. Apoyemos a este Pokémon todos juntos. Vamos, Charmeleón, vamos. Corre, Charmeleón, corre. La comentarista Tina enfocó la cámara completamente en Lian, brindándole un primer plano mientras gritaba con entusiasmo palabras de aliento. Julián observó con entusiasmo la pantalla gigante, viendo la rápida carrera de Charmeleón, y vitoreó apasionadamente. Charmeleón, vamos. Adelanta al Staravia que está adelante.
Lian estaba estupefacto. A pesar de sus esfuerzos por mantener un perfil bajo, Tina había enfocado la cámara en él y lo animó continuamente, sin mostrar intención de mover la lente hacia otro lado. Presa del pánico, Lian se dio cuenta de que debía de estar en un lugar destacado de la pantalla grande, atrayendo la atención de todos. Si Kalia o Julián lo veían, podrían descubrir su secreto. Maldiciéndose para sí mismo, Lian se arrepintió de haber accedido a la petición de Charmeleón. ¿Por qué no relajarse, tumbarse en el césped y disfrutar de un rato libre? De repente, una revelación crucial lo golpeó. Durante la conferencia de velocidad extrema, Kalia probablemente permanecería en los pastizales todo el día, dejando solo las noches para sesiones de entrenamiento práctico. Esto significaba que subir de nivel durante la competición sería un reto, y conseguir el primer puesto aún más. Necesitaba encontrar la manera de participar en batallas durante la carrera y continuar con los entrenamientos nocturnos para subir de nivel rápidamente y mejorar su velocidad. Tina, la comentarista, planteaba un problema importante. Lian deseaba que se marchara de inmediato. Por ahora, solo podía mantener su ritmo, aliviado de que aún faltaba mucha distancia para la meta, lo que hacía improbable que Tina lo mantuviera enfocado indefinidamente. Con el paso del tiempo, Tina se decepcionó al ver que Charmeleón no podía alcanzar a Staravia. Sin embargo, sabía que su velocidad era solo promedio para la conferencia de velocidad extrema. A pesar de darlo todo, Charmeleón aún no puede con Staravia. Centrémonos en Voltorb ahora, dijo Tina, enfocando su cámara hacia el líder Voltorb. El movimiento de Voltorb dependía únicamente del rodamiento continuo, ya que carecía de extremidades y solo podía avanzar mediante este método, lo que resultaba en una velocidad impresionante. Lian vio a Tina volando delante en su Staraptor y suspiró aliviada. Con praderas abiertas alrededor y pocos espectadores cerca, mientras Tina no apuntara su cámara hacia allí, probablemente nadie sabría lo que hacía. Luego se concentró en varios Pokémon que iban delante y detrás de él. Estos eran principalmente Pokémon de nivel 20 con estadísticas base decentes. Para subir de nivel durante la carrera, Lian sabía que no podía dejar pasar la oportunidad de enfrentarse a estos oponentes. Sin dudarlo, Lian cargó hacia el Pokémon más cercano, iniciando una batalla dominante. El tiempo pasó volando, y Lian derrotó rápidamente a la mayoría de los Pokémon participantes. Para él, los Pokémon de nivel 20 ya no representaban un gran desafío, permitiéndole victorias fáciles con el mínimo esfuerzo. Mientras Lian derrotaba rápidamente a la mayoría de sus competidores y alcanzaba al grupo líder, volvió a ver a Staraptor en la distancia, pero la atención de Tina estaba en otra parte. En ese momento, Murkrow lideraba la carrera, seguido por Voltorb en segundo lugar, Staravia en tercer lugar y Lian en cuarto. Los demás ya habían sido superados y derrotados por él. Lian rápidamente cerró la brecha con Staravia, manteniendo cierta distancia. Al ver que Tina no estaba concentrada en esa zona, desató un aliento de dragón directamente hacia Staravia. Sorprendido, Staravia fue golpeado con fuerza por el intenso aliento de dragón, que cayó del cielo. Aunque no quedó completamente incapacitado, ya no pudo continuar en la competición. Parece que acaba de ocurrir una batalla allí. Echemos un vistazo. Tina, intrigada por la conmoción, montó su Staraptor y se acercó más y descubrió a Staravia herido. Inmediatamente pidió al personal que trajera a Staravia para que recibiera tratamiento. Al observar la escena, notó que solo Charmeleón seguía corriendo delante, mientras que los demás Pokémon habían desaparecido. Tina ya no podía concentrarse en filmar a Charmeleón, ya que garantizar la seguridad y el bienestar de los Pokémon durante la conferencia de velocidad extrema era primordial. Tina se dio cuenta rápidamente de que, salvo Charmeleón, todos los demás Pokémon habían sido derrotados y ya no podían seguir compitiendo. Avisó de inmediato al personal para que los llevaran rápidamente a recibir tratamiento médico. Tranquilos. El personal médico ya está en camino para atender a los Pokémon heridos. Centrémonos en los competidores restantes. Algunos entrenadores estaban visiblemente molestos porque sus Pokémon, debido a lesiones, perdieron la oportunidad de seguir participando, pero esta era la naturaleza de la conferencia de velocidad extrema. La derrota indicaba fuerza insuficiente. ¿De quién es ese Charmeleón? ¡Qué despreciable! Aunque les gane, ¿qué importa? Sigue sin tener ninguna posibilidad de avanzar. Mientras tanto, Lian había alcanzado a Voltorb. Para entonces, sabía que mantener un perfil bajo mientras se aseguraba un ascenso era prácticamente imposible, ya que Tina vigilaba constantemente a los principales contendientes. La mejor estrategia ahora era derrotar a todos los Pokémon restantes, asegurándose de que los demás no atribuyeran el avance de Lian únicamente a su velocidad. Mientras Tina se acercaba, Lian desató un aliento de dragón hacia Voltorb. Eligió este movimiento por su alto potencial de daño y porque tanto él como Charmeleón podían usarlo con eficacia. Usar furia de dragón habría sido demasiado llamativo, ya que solo Lian dominaba esa técnica. Otros movimientos carecían de la potencia suficiente o no eran adecuados para esta situación. Tras derrotar a Voltorb, Lian atacó rápidamente a Murkrow. Antes de que Tina pudiera llegar, repitió la táctica, usando 2 alientos de dragón consecutivos para vencer a Murkrow. Como Voltorb y Murkrow no pudieron continuar debido a su estado de debilidad, no quedaba ningún otro Pokémon para desafiar a Lian por el puesto de clasificación del cuarto grupo. Incluso si se movía a la velocidad más lenta, no importaría. Lian caminó tranquilamente hacia la línea de meta. Chapter 60. Chapter 60. Smooth Advancement. Lian mantuvo la calma. La gran pantalla no captó cómo derrotó a los Pokémon participantes. En las vastas praderas, solo se veían especies de Pokémon distantes.
Sin ninguna prueba, solo importaba el resultado y nadie sabía exactamente qué ocurrió. Poco después, Liam vio a un Staraptor acercándose por detrás. Era la comentarista Tina. Disminuyó el ritmo rápidamente y luego empezó a trotar gradualmente, agarrando puñados de tierra para untarse, creando la apariencia de lesiones. Después de derrotar a tantos Pokémon, sería sospechoso si no mostrara ningún signo de daño. Incluso los tontos notarían que algo anda mal. La comentarista Tina, montada en su Staraptor, lo alcanzó justo a tiempo para ver a Charmeleon corriendo delante, seguido por Murkrow y Voltorb, lesionados, incapaces de continuar la carrera. No estoy seguro de qué pasó aquí. Parece que llegué un poco tarde, pero este Charmeleon parece haber derrotado a Murkrow y a Voltorb. Como todos saben, los Charmeleons poseen un temperamento fogoso, lo que les hace muy aficionados a las batallas. Sin embargo, algo así nunca se había visto en conferencias de velocidad extrema anteriores, con un solo Pokémon derrotando a todos los competidores por completo. Es realmente asombroso. La comentarista Tina se quedó sin palabras. En anteriores conferencias de velocidad extrema, se produjeron ocasionales combates Pokémon, pero la atención se centró principalmente en las carreras, siendo la interferencia la táctica más común. Sin embargo, nunca antes había presenciado a un Charmeleon derrotando a todos los demás Pokémon. Sin grabaciones del incidente, Tina no pudo determinar con certeza si Charmeleon inició los ataques o si Murkrow y Voltorb atacaron primero. Lógicamente, Charmeleon no debería haber podido alcanzar a Murkrow y Voltorb. Si poseía tanta velocidad, ¿por qué se quedó atrás al principio? Simplemente no tenía sentido. La propia Tina se sintió confundida, ya que los Pokémon no suelen mostrar comportamientos tan complejos. Por lo tanto, solo pudo inclinarse por la explicación más simple. Le parecía completamente inverosímil que este Charmeleon redujera su velocidad deliberadamente, orquestando sus victorias sobre todos los oponentes. Además, no parecía tener sentido hacerlo. A menos que surgieran pruebas, algo que aún no había presenciado. Tina ordenó a su Staraptor que alcanzara al Charmeleon líder y lo enfocó con la cámara. Luego, comenzó a narrar. El Charmeleon parece herido y corre muy despacio. Parece necesitar urgentemente una curación. Sin embargo, Charmeleon es el único Pokémon que aún puede moverse. Podrá aguantar hasta la meta. Con el elocuente comentario de Tina, ella rápidamente dio un giro a la narrativa, retratando a Charmeleon como un Pokémon resistente decidido a llegar a la meta a pesar de sus heridas, un símbolo de voluntad inquebrantable. La mayoría de los entrenadores se sintieron inspirados al considerar que este Charmeleon había derrotado a todos los demás Pokémon competidores, encarnando la naturaleza ardiente y apasionada típica de los Charmeleons. ¿Y qué si voy lento? ¿A quién le importa si no puedo correr más rápido que tú? Aún así te ganaré en la batalla. Aparte de los dueños de los Pokémon derrotados, especialmente aquellos que tenían a Voltorb y Murkrow, la mayoría de los entrenadores lamentaban no haber presenciado las batallas, pero no dudaban de las victorias de Charmeleon. Para ellos, esto encajaba a la perfección con el temperamento impulsivo de un Charmeleon, similar a una llama abrasadora. Después de todo, este es el temperamental Charmeleon. A pesar de algunas dudas persistentes, no le dieron más vueltas. El hecho es que Charmeleon derrotó a todos sus oponentes y, a pesar de sus lesiones, corrió con perseverancia hacia la meta. Julián miró la pantalla que mostraba a su Charmeleon, algo desconcertado. ¿Sería cierto que su Charmeleon había derrotado a todos esos Pokémon? Parecía casi imposible. Sin embargo, la realidad estaba frente a él. Mientras Charmeleon pudiera llegar a la meta, aseguraría su clasificación para el avance. Aunque Julián esperaba el éxito de Charmeleon, al principio no se sentía muy optimista. Con tantos Pokémon hábiles en la conferencia de velocidad extrema, su Charmeleon, un Pokémon poco común, simplemente no podía igualar la velocidad de las criaturas veloces especializadas. Kalia miró con escepticismo al Charmeleon en la pantalla, luego miró a su propio Charmeleon dormido cerca, sacudió la cabeza, descartando sus divertidas sospechas. Imposible. Cuando Liam notó que la cámara de Tina lo enfocaba, no tuvo más opción que continuar con su impresionante actuación, cojeando lentamente hacia la línea de meta. Para su alivio, Tina hablaba bien de él, aunque no estaba seguro de si Julián y Kalia percibieron alguna señal sospechosa. Ojalá no. Con determinación, Liam mantuvo su actuación lesionada, trotando laboriosamente hasta la línea de meta, desperdiciando un tiempo considerable en el camino. Por fin, Charmeleon llega a la meta, asegurando su clasificación para el ascenso. Un aplauso para ellos. Anunció la comentarista Tina antes de regresar a su puesto. Aunque ansiosa por ver cómo estaba Charmeleon, sabía que, con el retraso considerable, la carrera del quinto grupo debía comenzar de inmediato. Al llegar a la meta, Liam observó al Pokémon previamente derrotado, ahora completamente recuperado, mirándolo con hostilidad. No les hizo caso. Después de todo, solo eran oponentes derrotados. Si alguien se atrevía a desafiarlo de nuevo, con gusto lo haría, siempre y cuando no se unieran para atacarlo. Sin importar su número, permaneció impávido. Una vez que todas las heridas de los Pokémon fueron curadas, el personal de la conferencia de velocidad extrema los devolvió rápidamente a sus respectivos entrenadores. Al regresar junto a Julián, Liam fue recibido con entusiasmo y recibió sinceros elogios. Parecía que Julián no había notado nada extraño, lo cual alivió a Liam. Ahora, todo lo que necesitaba hacer era encontrar una oportunidad para volver a estar con Charmeleon lo antes posible. Felicidades. Kalia se acercó y le deseó lo mejor. Gracias. Seguro que tu Grovyle también progresará, respondió Julián alegremente.
Mientras Kalia y Julián conversaban, Lian se acercó a Charmeleón y lo despertó con cuidado. Aprovechando la atención de todos en la pantalla gigante, transfirió rápidamente la pegatina numerada al cuerpo de Charmeleón. Entonces los dos Charmeleons empezaron a charlar. Muchas gracias. Mi dueño no me culpará. Hice lo mejor que pude, expresó Charmeleón con gratitud. ¿Qué quieres decir con hacer lo mejor que pudiste? Ya he avanzado, y mañana hay más competencia, respondió Lian. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Charmeleón parecía desconcertado, sin estar seguro de cómo habían avanzado. Su intención original era que Lian participara una vez, quedara eliminada y así evitara competir sin decepcionar a Julián por su reticencia. Nunca se consideró otra opción. Sorprendentemente, Lian avanzó a la siguiente ronda. ¿Qué quieres decir con di lo mejor de mí? Claro que aspiro al primer puesto. Declaró Lian con seguridad. De lo contrario, ¿por qué habría inscrito a Charmeleón en la conferencia de velocidad extrema? Sería un desperdicio innecesario de energía. No se embarcaría en ninguna empresa sin posibles beneficios. Charmeleón no le había ofrecido nada especial, así que si no era por la victoria, no tenía sentido participar. Después de todo, tumbarse cómodamente en la hierba y dormir sonaba mucho más atractivo. Pronto, Charmeleón regresó al lado de Julián. Agotado de correr, Lian decidió continuar su siesta. Aún quedaban más de 40 grupos por competir, y se preveía que la primera ronda durara 2 o 3 días. La conferencia suspendía las carreras al anochecer cada día, reanudándolas a la mañana siguiente. Después de un sueño reparador, Lian abrió los ojos, se estiró perezosamente y se frotó la mirada ligeramente aturdida. ¡Qué rejuvenecedor! Mirando a su alrededor, notó que Kalia seguía observando la competencia, pero el número de entrenadores presentes había disminuido visiblemente. Como era comprensible, todos necesitaban descansos para comer antes de volver a observar. Sintiendo hambre, Lian se acercó a Kalia y señaló su boca, indicando que necesitaba comida. Kalia lo tranquilizó. No te preocupes, una vez que Grovyle termine su partido, iremos a almorzar. Lian suspiró impotente, esta vez Kalia no había traído su mochila con ella, qué molesto. Entonces echó un vistazo a la pantalla grande y se dio cuenta de que ya era la competición del octavo grupo. Solo se habían disputado 8 partidos en toda la mañana, bastante lento. A este ritmo, la segunda ronda no comenzaría hasta dentro de al menos 2 días. En el octavo grupo, Grovyle estaba significativamente por delante, habiendo alcanzado un valor de habilidad de velocidad de 500. Además, ninguno de los Pokémon de su grupo tenía estadísticas base superiores a 100, lo que hacía que su avance fuera relativamente sencillo. Pronto concluyó el partido del octavo grupo, con Grovyle asegurando sin esfuerzo su pase a la siguiente ronda. Su excelente rendimiento llevó a muchos entrenadores a creer que tenía el potencial para situarse entre los 10 mejores de la conferencia de velocidad extrema. Tras finalizar el partido del octavo grupo, la comentarista Tina anunció una pausa temporal y que las competiciones se reanudarían a las 13 horas. Poco a poco, la multitud se dispersó.